Bueno, nuevamente, ¿sí? Ignoren la mancha de la hoja. Nuevamente les voy a mostrar otros ejemplos. Fíjense que acá ya, ¿sí? Integramos potencias y raíces. Se complejiza un poquito más, ¿sí? La relación entre el lenguaje coloquial y simbólico. Quédense tranquilos que este contenido lo vamos a seguir trabajando más el pasaje del lenguaje coloquial y simbólicos con potencias y raíces. ¿Sí? Fíjense el primer ejemplo. El cuadrado de la mitad. ¿Sí? Recordemos, fíjense que yo puse el cuadrado de la mitad de un número, pero pueden toparse con otras situaciones. Puede decir el cuadrado de la tercera, de la cuarta o quinta parte de un número. ¿Sí? Esas son las variedades que podemos tener. Fíjense, el cuadrado de la mitad de un número. Es decir, yo sé que la mitad de un número, ¿cómo lo saco? ¿Sí? Yo sé que yo para sacar la mitad de un número debo dividir por 2. ¿Sí? ¿Y cómo de un número cualquiera en este caso me está pidiendo? Bien, acá yo tengo la mitad de un número, pero tengo que ¿qué tengo que colocar? Que me falta expresar el cuadrado. Es decir, que todo esto se va a englobar, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque está pidiendo el cuadrado de la mitad de un número. Fíjense el otro ejemplo, la raíz cuadrada de la diferencia entre un número y su anterior. Fíjense acá, ya tenemos, ¿sí? Raíces. Cuando me dice la raíz cuadrada de la diferencia, ¿sí? Diferencia nosotros identificamos como una resta. Entonces, la diferencia entre un número y su anterior. Así lo expresamos, pero ¿qué me falta expresar acá? Es decir, pasar este lenguaje que me dice la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Cómo lo voy a aplicar acá? Yo acá tengo, ¿sí? La diferencia de un número y su anterior, ¿sí? Y para expresar la raíz cuadrada voy a dibujar la raíz cuadrada. Entonces, así se expresa este lenguaje coloquial, este ejemplo de lenguaje coloquial se expresa de esta manera. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta las palabras, relacionen con qué operación, ¿sí? Se relacionan cada palabra, ¿sí? Tengan en cuenta los ejemplos, los videos, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice el producto entre un número y su cuadrado. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de multiplicación. Entonces, el producto de un número y su cuadrado. ¿Sí? De nuevo, cuando yo les doy las actividades, generalmente le voy a poner el producto entre 6 y su cuadrado, supongamos. Y ustedes van a tener que interpretar, ¿sí? No van a poner, obviamente, la letra X, sino que van a colocar el número 6. ¿Sí? En este caso, como es un número cualquiera, lo represento con la letra X. Bien. El producto, ¿sí? Entre un número y su cuadrado. Acá tenemos el producto de un número y su cuadrado. ¿Sí? Fíjense el siguiente ejemplo que dice la raíz cuadrada de la suma de un número y otro número. Este es muy fácil, es parecido a este ejemplo, ¿sí?
solamente que tengo la suma de un número y otro. Es decir, la suma de un número y otro. Pero recuerden que me dice la raíz cuadrada de la suma de un número y otro. Presten atención con este último ejemplo, ¿sí? La mitad de la suma entre la raíz cúbica de un número y 6. ¿Sí? La mitad, fíjense que tengo la mitad suma, bueno, raíz cúbica de un número y cuadrado de 6. Yo para saber la mitad, ¿sí? Cuando hablamos de mitad debemos dividir por 2, ¿sí? De la suma entre la raíz, es decir, de la suma entre la raíz cúbica de un número, la raíz cúbica, recuerden, esto tengan muy en cuenta, de un número y el cuadrado de 6, ¿sí? Es decir, 6 al cuadrado. Esto lo vamos a englobar entre paréntesis, ¿sí? Fíjense cómo lo expresé. La mitad la mitad de la suma entre la raíz cúbica de un número y el cuadrado de 6.